Listo. Entonces, en estos momentos ya vamos a iniciar con la web conferencia. Esta es la tercera web de la fase 2. Y en este momento tenemos como conferencistas principales al profesor Gustavo Orlando y al profesor Sergio Duán Santos. Entonces, ya los dejo con ellos para que den inicio a esta sesión. Muchísimas gracias y espero que sea un espacio donde todos ustedes puedan aclarar sus dudas. Recuerden que hoy es un repaso. Bueno, muchas gracias. Aquí los dejo. Estimados estudiantes, muy buenas tardes, directora, compañeros. Entonces, tal como le dijo la directora Paola, el día de hoy va a ser un pequeño repaso de pronto de las dos web anteriores. Dado esto, pues vamos a tocar los temas más relevantes de pronto que hemos tenido preguntas en los foros y si existiese de pronto alguna duda particular nos la exponen y lo que definitivamente no podamos acá, vamos a hacer también en esta semana un CIPA, algunos docentes, y en la siguiente semana también va a haber otro CIPA. Entonces, hay espacio para que de pronto las dudas que tengamos las podamos fortalecer. No olvidemos, por favor, el link de asistencia. Van a pedir algo del profesor. Entonces, el profesor que van a colocar ustedes ahí es el profesor que los acompaña en los foros. Entonces, digamos, mis estudiantes, pues el profesor coloca mi nombre. Y así cada uno de los que están en la web, pues colocan el nombre en la asistencia del profesor que lo acompaña en el foro. Por favor, no olvidemos esto. Dando inicio, entonces, vamos a repasar sobre la tabla de distribución, que es las preguntas más frecuentes que han habido en los foros y en los grupos de Skype que tenemos. Vamos a repasar primero, pues que recuerden que este N que estoy señalando hace referencia al total de los datos o a mi población que estoy trabajando. Dado esto, pues ya sabemos que cada uno de ustedes eligió en el foro una variable. Para este caso, acá tengo la vida útil del producto. Entonces, cada uno de ustedes tiene una variable diferente de acuerdo a la selección que haya realizado. Ya sabemos que el tamaño de la población es 500. Únicamente, tal como lo ven acá, con la función contar, entonces van a ustedes a la base de datos. Voy a hacer el ejemplo acá con los primeros datos. Entonces voy a decirle que me cuente cuántos datos tengo desde acá hasta acá. Ustedes lo que hacen es seleccionar toda la base de datos, ya lo hacemos. Y él me dice que en esa selección que yo realicé, yo tengo 8 datos. Entonces él lo que hace es contar la cantidad de datos que yo le sugiera. Para el caso del ejercicio, yo le dije que cuente desde A4, que es el primer valor de la base de datos, hasta A503, que si nos damos cuenta, A503 pues, debe ser el último valor que tiene la base de datos. Entonces, no olvidemos este valor. Va siempre desde A4 hasta A503. Ya sabemos que hay 500 datos. Lo segundo que nos pide la tabla de distribución es que coloquemos el máximo y el mínimo de la distribución de la información. Para este caso, el máximo, entonces, el Excel tiene la función de máximo y mínimo. Entonces, vamos a colocar que me halle el máximo, entonces, igual max, voy a hacerlo aquí al lado derecho, igual el máximo. Para ese máximo, entonces, le doy doble clic acá en el primer, y me pide que el número 1 hasta el número 2. Entonces, el número 1 pues va a ser mi primer valor de la base de datos y el número 2 va a ser el final. Entonces, ustedes seleccionan desde A4 hasta A503 que ya lo hemos hecho. Listo, va a ser el ejercicio para acá. Entonces, él me dice que el mínimo en esa base de datos que yo tomé aquí, de estos primeros valores, es el 48. Pero para el caso particular de la información que vamos a trabajar, le decimos que me halle el mínimo y el máximo. Entonces, el máximo desde A4, que es el primer valor, hasta el A503, que es el último valor. Ya tengo el máximo. La asistencia la enviamos en la mitad de la reunión, entonces estamos pendientes, por favor. El X mínimo, entonces, es igual al mínimo entre A4 y A503. Entonces ya tenemos presente que todos van desde A4 hasta A503. El mayor mínimo, me dice, el valor mínimo de esa base de datos es el 0 y el valor máximo es el 60. O sea, sacando ningún inconveniente de lo que han preguntado. Ahora el rango. El rango no es nada más que una diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo.
Entonces, si mi valor máximo es 60 y mi valor mínimo es 0, pues el rango va a ser 60 menos 0, que es 60. Entonces, el rango es igual al X máximo menos el X mínimo, o sea, 60. Muy bien. Para los intervalos, entonces, veamos, la fórmula dice, entonces, E4 menos E5. Entonces, E4, ¿por qué? Porque E4 es el valor máximo. E4 a E4 es el resto de 5. Es la fórmula que tengo en el rango. Para la cantidad de intervalos, entonces, decíamos que hay un modelo matemático que lo desarrolló Sturges, el cual me dice que tome una fórmula que si yo a 1 le sumo 3.3 por el logaritmo de n, me da la cantidad estimada de intervalos que yo debía tomar para mi distribución de frecuencias. En este caso, pues lo único que estamos haciendo es colocar este modelo al lado derecho con una igualdad para que pues me dé un resultado. Entonces, sumo 1 más 3.3. Dice que lo multipliquemos por el logaritmo en base 10 de n. Entonces, n lo tengo aquí en n3. Entonces, de n. Entonces, voy a hacerlo aquí al lado derecho. Igual 1 más 3.3. Y eso lo voy a multiplicar por el logaritmo de n. Entonces, n es 500. Y así, pues, obtengo que él me dice, mi cantidad estimada de intervalos es 9.9. Decíamos por redondeo, que lo que vaya mayor a 9.5, vamos a redondearlo a 10. Lo que sea menor a 9.5 le dejamos en 9. Para este caso, como es 9.9, entonces vamos a tomar 10 intervalos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que vamos a tomar 10 intervalos. ¿Listo? La amplitud de cada intervalo. Entonces, para la amplitud de cada intervalo, pues basta con que ustedes coloquen el rango dividido entre K, que es la cantidad de intervalos. Te voy a colocar aquí, este es el rango y este es K, que es la cantidad de intervalos. Entonces, este va a ser C, la amplitud. Para saber cuál es la amplitud de cada intervalo, entonces colocamos igual. Me dice que es R sobre K, rango sobre la cantidad de intervalos. Entonces, el rango es 60. Y vamos a dividirlo entre la cantidad de intervalos, que es 10. O sea, entre 10. Y él me dice, la amplitud de cada intervalo es 6.06. O sea, que para mi tabla de distribución de frecuencias, tengo mis intervalos, tengo el mínimo y tengo el máximo de cada intervalo. Entonces, tengo mi primer intervalo. Si estamos diciendo que el valor mínimo es 0, entonces, pues, pueden colocarlo, pueden formularlo. Entonces, yo coloco mi valor mínimo, que es 0. Listo. Ese es mi valor mínimo. Y para este valor máximo, entonces, vamos a colocar el valor mínimo y vamos a sumarle el ancho del intervalo, que es 6.06. Listo. Entonces, me dice que mi primer intervalo va desde 0 hasta 6.06. Ese es mi primer intervalo. Sucesivamente, para mi segundo intervalo, pues siempre vamos a iniciar siempre vamos a iniciar del valor máximo del intervalo anterior. Entonces, digo que mi valor de este intervalo va desde 6.06 hasta 12.11. Entonces, ¿por qué? Si yo a 6.06, que es el valor mínimo, en este caso de este segundo intervalo, le sumo nuevamente 6.06, me da 12.11. Entonces, igual, a este 6.06 le sumo la amplitud del intervalo, que es 6.06, y me da 12.11. Yo ya tengo mi primero y mi segundo intervalo. Esto lo hacemos sucesivamente para todos los intervalos que necesitemos hallar. Para este caso me dice que son 10 intervalos. Entonces, ¿qué valor debería ir acá? Entonces, como siempre iniciamos del valor anterior, entonces voy a seleccionar el 12.11. Entonces, mi valor en el cual va a iniciar mi tercer intervalo va a ser igual a 12.11. ¿Y cuál sería el valor máximo de este intervalo? Entonces, a 12.11 le sumo nuevamente la amplitud del intervalo, que es 6.06. Entonces, a este 12.11 voy a sumarle nuevamente el ancho de intervalo, que es 6.06, de tal forma que
obtenga que mi X máximo para ese intervalo es 18.17. Así lo hacemos para cada uno de los intervalos y los obtengo todos, ¿listo? Entonces, ya los tenía aquí hallados. Entonces, si se dan cuenta, este siguiente intervalo, que es el cuarto, inicia en el valor máximo del anterior, 18.17. Y si a 18.17 le sumamos el valor de la amplitud, que en este caso es 6.06, entonces 18.17 más 6.06, 24.23. Seguimos con el quinto intervalo. Iniciamos con 24.23 y para el valor máximo, ¿qué hacemos? A este 24.23 le sumamos nuevamente el 6.06 y me da 30.28. De esta forma, pues obtenemos cada uno de los intervalos y si nos damos cuenta ya tengo mis 10 intervalos, ¿listo? Para la marca de clase, entonces, para la marca de clase dijimos que es el punto medio entre el X mínimo y el X máximo. Es un promedio entre los dos valores. Entonces, basta con tomar el mínimo, sumarle el máximo y a esa suma la vamos a dividir en dos porque es un promedio, entonces son dos datos. Vamos a hacerlo. Igual, tomo el mínimo, le sumo el máximo, ¿sí? Voy a colocarle un paréntesis para que el Excel no me confunda. Entonces, el mínimo le sumo el máximo y vamos a dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces, aquí hay 1 y aquí hay 2, entre 2. Entre 2. O sea que mi punto medio o mi marca de clases para este caso es 3.028. O sea que el punto medio entre estos dos valores es 3.028. Para este caso particular, entonces, ustedes pueden ubicarse en la parte inferior derecha y arrastrar la flechita de tal forma que esta fórmula que hicimos acá nos la arrastre. Vamos a hacer la segunda y luego hacemos lo que acabo de comentar. Entonces, igual, nuevamente, tomo este valor, le sumo el siguiente valor, ¿sí? Les dije que le coloquemos el paréntesis para que no vaya a cometer errores el Excel. Lo dividimos en 2 y obtenemos el segundo valor, que para este caso es 9.08. O sea, el valor medio entre 6.06 y 12.11 es 9.08. Esa es nuestra marca de clase para el segundo intervalo. ¿Listo? Entonces, recuerden ese 9.08. ¿Listo? Entonces les decía, nos paramos acá en la parte inferior derecha y arrastramos la fórmula hasta el final. Entonces, tenemos, voy a dejar esto con las casillas normalitas. Listo. Entonces, el punto medio entre 6.06 y 12.11 es 9.08. Entre 12.11 y 18 es 15.14. Así para cada uno de los valores, ¿listo? Aquí en esta frecuencia absoluta es donde han preguntado la mayoría de estudiantes. Entonces, para esa frecuencia absoluta, vamos a ver cómo es el trabajo de formulación que deben de hacer. Esta vez lo vamos a hacer en vivo, ¿listo? Entonces, igual. Ya no olviden, igual. Siempre vamos con frecuencia, ¿listo? Entonces, colocamos acá y le damos clic en frecuencia. Listo. Cuando él toma aquí frecuencia, nos pide los datos y nos pide los grupos. Los datos, pues no nada más que la base de datos que tenemos acá de la variable que hayamos seleccionado. Y los grupos, pues no olvidemos que esos grupos siempre vamos a tomar de los intervalos el X máximo. Entonces, vamos a hacerlo. Ya sabemos que los datos van desde A4 hasta A503. Entonces, aquí lo que hice yo con este modelo es colocar la base de datos total, que son los 500 datos, desde A4 hasta A503. Luego de ello, me piden los grupos. Entonces, en los grupos, les deseo a ustedes que vamos a colocar los máximos de los intervalos. Entonces, ustedes seleccionan acá todos los valores máximos de los intervalos. Y no olvidemos que cerramos el paréntesis. Y él me va a dar un valor. Pues para este caso, él me dice
de 0 hasta 6.06, en su base de datos hay solo un valor que cumple esa condición, que está entre 0 y 6.06. Entonces, pendiente de aquí a lo que voy a hacer. A ver, entonces me paro acá en el primer valor que obtuve y con Shift selecciono todas las casillas. Para ese caso, las 10 casillas. Ya seleccionadas, vamos a oprimir la tecla F2. Cuando oprimo F2, él llega y me dice qué operación estoy haciendo. Me dice, está hallando una frecuencia y la está hallando desde A4 hasta A503 y está tomando los intervalos desde E14 hasta E23, estos intervalos. Entonces, lo que él hace internamente es buscar en cada intervalo cuántas cantidades de datos existen para cada uno de ellos. Luego, vamos a oprimir 3 teclas a la vez. Control, Shift, Enter. La tecla Control es CTRL, esa es Control. En el caso mío de mi equipo, el Shift es la flecha que está hacia arriba, una flechita que está hacia arriba, ese es el Shift. Y Enter, pues ya todo lo conocemos. Entonces voy a oprimirlo. Control, Shift y Enter. Y automáticamente él llega y me selecciona para cada frecuencia, para cada intervalo, cuál es la frecuencia que se encuentra. Entonces me dice para el primer intervalo tiene un dato. Para el segundo intervalo, entonces tiene 72 datos. Para el tercer intervalo, 73. Y así sucesivamente. Para cada variable que ustedes escojan, pues definitivamente cambiará la cantidad de la frecuencia. Entonces, esto que acabo de hacer, ustedes lo pueden hacer con cada variable que estén trabajando. ¿Me permiten de pronto, por favor, reviso el chat? Si la grabación la subiremos. Sí, señor, nuevamente aquí dice que la grabación la vamos a subir. Para la persona para Amy, dice que la frecuencia absoluta no le da 500, sino 442. No, definitivamente debe darnos 500. En algunos casos, en la base de datos estaba un 0. Puede ser que les dé 501, entonces basta con omitir ese 0 y nos da los 500, pero sí debes revisar. Entonces, te comunicas por favor con el tutor, si es conmigo, quien corresponda en un CIPA o en un momento en Skype, y es verificar de pronto dentro de la fórmula o dentro de la base de datos si no estás tomando algo, pero sí debe dar 500, ¿listo? Aquí me dicen que les dan 12 como valor mínimo, si no hay ningún problema. El valor mínimo y el máximo les puede cambiar a todos, claro. Depende de la variable que tengan, es diferente. Lady dice que le da más de 500 datos. Entonces, pienso que es un error en la fórmula de la frecuencia absoluta. Igualmente, por favor, revisa la grabación de lo que acabamos de hacer y nuevamente lo realizas. Sugeriría, de pronto, me pasó con un estudiante que alteró la base de datos. Entonces, si sucede eso, pues lo ideal es que esto ya está formulado. Nuevamente tome la plantilla original y trate de hacer el ejercicio. Si no nos da los 500, pues acudimos al docente que está a cargo y les colaboramos, ¿listo? El link de asistencia lo pasamos más tarde. El intervalo me da 90.09, entonces para ese caso, 90, debes de revisarlo, porque no puede, pienso que no son 90 intervalos. Estadísticamente se dice que uno puede trabajar entre 1 y 12 intervalos, que es como lo adecuado. Ya trabajar con 90 intervalos, eso sería algo antiestadístico. Entonces, revisa por favor la fórmula del logaritmo que hicimos anterior. Pienso que es que no estás colocando el logaritmo en base 10. Entonces, por favor, revisa nuevamente la grabación y verificas, porque 90 no puede ser, ¿listo? Mi tutora dijo que no se podía poner el logaritmo en base 10. Pues revisa, Carol, nuevamente la grabación que acabé de hacer. Coloca el logaritmo, ahí sale el logaritmo y el logaritmo es 10. Entonces coloca el logaritmo base 10 pues te dará lo que acabamos de hacer para la cantidad de intervalos, ¿listo? 500, dice que a mí me da 0. Mari, no sé qué da 0.
¿Puede repetir la frecuencia absoluta, por favor? Listo, listo. Entonces, lo que estoy viendo acá es la frecuencia. Listo. Entonces, voy a hacerlo aquí al lado derecho, muchachos. Por favor, vamos a estar pendientes ya. Vamos a estar todos ya desconectados del chat en este momento. ¿Listo? Por favor, no escribir nada más en el chat. Muchachos, nadie más. Voy a hacerlo nuevamente aquí al lado derecho, pero necesito que todos estemos concentrados. Nada de chat en este momento. Ya vamos al espacio para que vosotros pidan las preguntas en el chat. En este momento, todo el mundo vamos a estar concentrado aquí en lo que voy a hacer. Nuevamente voy a hacer la frecuencia absoluta, ¿listo? Voy a hacerlo aquí al lado derecho para que se den cuenta que no me interesa dónde lo haga yo. Me da lo mismo, ¿listo? Entonces, nuevamente, entonces, voy a colocar igual. Coloco frecuencia y yo selecciono esta frecuencia. Le doy doble clic y la selecciono. Él me pide los datos y me pide los grupos. Voy a hacerlo, entonces, como me pide los datos, ustedes tienen únicamente que ir y seleccionarlos. Yo coloqué anteriormente de A4 hasta A503, porque yo ya sé que está en ese rango. Entonces, nuevamente coloco desde A4 hasta A503. Ustedes tienen que mirar en qué rango están los datos. Vean, si se dan cuenta, cuando yo coloco eso, él me selecciona toda la base de datos. Digamos, yo le dijese desde A4 hasta A10. Entonces, lo que hace es seleccionarme desde A4 hasta A10, si se dan cuenta. Entonces, le hace lo que yo le esté sugiriendo. Entonces, como yo sé que la base de datos va hasta 503, pues digo, tómela hasta 503. Listo. Seguido de ello, me dice que coloque los grupos. Entonces, en los grupos, le repito nuevamente, es únicamente colocar el X máximo que tengamos aquí en el intervalo. Entonces, vamos y tomamos este rango donde está el X máximo. Listo, cerramos. Y enter. Entonces, nuevamente me dice que yo tengo un dato ahí, un dato, en el primer intervalo. Vea, me paro acá en ese, hasta la número 10. Yo con Shift me voy bajando hasta tomar la última celda que es la 10, ¿sí? ¿Sí ven? Listo. Luego de ello, entonces, voy a oprimir la tecla F2. Listo. Él me dice, está hallando una frecuencia, me está dando la base de datos y me dice que estoy tomando los valores máximos de este intervalo. Luego de ello le digo Control Shift Enter. El Shift, vuelvo repito, es que el Shift, me di cuenta hoy con un estudiante que es que el Shift no sabe cuál es. En el caso de mi computador, es la flechita que está mirando hacia arriba y está específicamente arriba de la tecla de control. Entonces, control, shift. Entonces, control, la flechita y enter. Y él automáticamente me arroja la frecuencia de todos los intervalos que yo le seleccioné. Listo, es la forma de hallar la frecuencia. Ahora para la frecuencia relativa. Listo, ya saliendo. Listo, entonces ya saliendo acá, vamos con la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, entonces, únicamente lo que se tiene en cuenta para este caso es el valor de la frecuencia absoluta, que en este caso es 1, y ese 1 se divide siempre entre el total de datos, entre 500. Entonces, voy a hacerlo por acá para otro cualquiera. Entonces, voy a escribir esto. Vamos a dejar la negrilla. Entonces, voy a hacerlo para acá para uno cualquiera. Entonces, para este que tiene 215. Entonces, basta con que ustedes coloquen igual. Seleccionan el valor de la frecuencia absoluta, que es 215. Lo dividen entre el total de datos, que es 500. Entonces, me dice que la frecuencia relativa para este caso, de este intervalo en particular, que va de 30.28 a 36.34, esa frecuencia relativa es de 43%. ¿Listo? Entonces, como ya lo tengo formulado acá, les decía en la clase pasada, en la web pasada, vamos a colocar igual este dato. Lo dividimos entre 500. Una fórmula fácil para que ustedes puedan arrastrar todas las celdas es que cuando están acá, le opriman F4. Ese F4 lo que hace es mantener constante esta celda. O sea, cada vez que usted arrastre la fórmula, va a tomar este dato y lo divide entre este siempre. Toma este, lo divide entre este. Entonces, Enter. Entonces me da 0.20. Luego de ello, me paro aquí en la parte inferior derecha, arrastro la
fórmula y él me da los valores para cada uno de los intervalos. ¿Listo? Sí, gracias también, Lina. Control FN, vale. Entonces, ya hallamos los valores de la frecuencia relativa para cada uno de los intervalos. La frecuencia acumulada, entonces voy a borrar esa frecuencia. La frecuencia absoluta acumulada, pues como dice que absoluta, entonces la absoluta, voy aquí a la frecuencia absoluta. Entonces voy y tomo el primer valor. El primer valor de la frecuencia absoluta es el número 1. Para el segundo valor, ¿qué hago? Igual. A este valor de 1 que tengo aquí de frecuencia absoluta, voy a sumarle el segundo valor. Listo. Esa es una forma que podemos hacerlo, ¿listo? Entonces, 1 más 72 me debe dar 73. También pueden hacerlo de la siguiente forma. Igual, a este valor de 73 que tengo acá, que ese fue el último que obtuve, ¿cuál le sumo? Le sumo el siguiente valor que es 73. Listo, me da 146. Sucesivamente, a este valor de 146 le sumo el siguiente valor que es 0. Me da 146. Esta es acumulada. Entonces, igual a esta última le sumo el 200, el 0. Listo. Igual a este 146 le sumo 215. A este 361 le sumo el siguiente que es 0. A este 361 le sumo 81. A este 442 le sumo la siguiente que es 0. Y por último, a este 442 le sumo estos 58. De tal forma que me dio mis 500 datos que tengo en mi base de datos. ¿Listo? 500 datos. Para la frecuencia relativa acumulada es exactamente la misma que la frecuencia absoluta acumulada. Solo que ya trabajamos, como lo dice su nombre, frecuencia relativa con frecuencia relativa. Entonces, el primer valor que vamos a tomar es el de la frecuencia relativa, el primer intervalo, que es 0.20. ¿Listo? Entonces, a ese 0.20 vamos a sumarle el segundo valor, que es 14.4. 0.20 más 14.4. Entonces, veamos que el segundo valor nos da 14.6. Así para cada uno de los valores del intervalo. Entonces, si nos damos cuenta para el siguiente, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de 14.6, le sumamos el siguiente valor y me da 29.2. Y así con cada uno de los intervalos, de tal forma que ustedes tienen que revisar que al final de el porcentaje, pues nos debe dar 100%. No puede dar 150% porque pues estamos trabajando con el 100% de los datos, nos debe dar 100. Y estamos trabajando con 500, o sea que 500 es el N total. De tal forma que nos da 500. Entonces la frecuencia relativa acumulada dice que Milena. Entonces Milena, te explico la frecuencia relativa acumulada, la relativa. Entonces 0.20. Voy a colocar el segundo. Voy a borrar aquí algunos datos. Milena me dice que, por favor, le explique aquí la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para este segundo valor, entonces el primer valor, ya sabemos que es este de 0.20. Entonces voy a hacerlo. Igual, tomo este 0.20, listo. Para el segundo valor, entonces, tomo este 0.20 y le sumo este 14.4. Enter. Para el siguiente valor, tomo este 14.6 y le sumo este 14.6. Enter. Para el siguiente valor, tomo este 29.2, le sumo el 0, me da esto. Siguiente, 29, le sumo 0, me da enter. Siguiente, a este 29, le sumo el 43. Sí, vamos a ver algo del ejercicio 3, sí, señores. A este 72 más 0, enter. Ya vamos para el ejercicio 3, tranquilos. Vamos a aplicar lo más relevante de cada uno de los ejercicios para que alcance el tiempo. 88 más 0. Y aquí el último es igual, este 88 más
11.6. Listo. Entonces les decía que nos debe dar el 100%, de la información. Pues quedó construida nuestra tabla de distribución de frecuencias. Aquí es donde tenemos más inconvenientes al momento de realizarla. Entonces, profe Sergio, el ejercicio número 3, le doy paso si me sé de pronto ya tiene gusto presentarle o algo especial. Sí, Dice, señor. la Sí. frecuencia relativa es tomar cada valor de la frecuencia absoluta y dividirlo entre 500. La frecuencia relativa, entonces, la frecuencia relativa es tomar, sí señor, gracias, profesor. La frecuencia relativa, entonces, toman cada valor de la frecuencia absoluta, que en este caso es 1, y se divide en 500. Aquí, toman 72, se divide en 500. Aquí, el siguiente, toman 73 y se divide en 500. Vamos a hacerlo, aquí estaba 43, vamos haciendo esto. Entonces, ¿qué hacen? Igual, toman 215 y lo dividen entre 500. No es nada más. Entonces, eso es lo que toca hacer. Listo, muchachos. Entonces, profe Sergio, lo doy el paso. Con mucho gusto. Claro que sí. Vale, profe. Voy a compartir. Bueno, listo. Ya ha construido la tabla. Varios estaban preguntando que entonces cómo hacemos el histograma, diagrama circular y polígonos de frecuencia. Rápidamente ustedes van a revisar porque eso ya lo explicó el profe y cada uno de sus tutores ya en los IPAs o en los encuentros por Skype se hicieron. Para construir el histograma, mire, fíjense, seleccionamos estas dos columnas, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Nos vamos a insertar gráficos y ustedes insertan el gráfico correcto. ¿Listo? En tanto al histograma. Para el diagrama circular, el mío está básico, ustedes ahí colocan los porcentajes y demás. ¿Cómo grafiqué el diagrama circular? Miren, utilicé la marca de clase y la frecuencia relativa. Me fui a insertar gráficos y inserté el gráfico correcto. Ahora para el polígono de frecuencias, en doble clic, ¿cuáles fueron las que tomamos? Es el mismo gráfico, como lo explicó el profe Gustavo, del histograma, pero aquí le hacemos la anotación con clic derecho, nos vamos aquí a agregar línea y demás para que nos tome los puntos medios, ¿sí ven? Y eso se los da aquí también, insertar fórmulas y hacer la gráfica. Eso está explicado, bien explicado en la primera webconferencia de esta fase. Vamos rápidamente a seguir bajando en las medidas de tendencia central. El cálculo de la mediana, recuerden que se los enseñamos a hacer vía fórmula y vía comandos de Excel. Entonces, para los que tengan dudas, inquietudes con la fórmula, lo mismo. Ahí hicimos, esta no es la fórmula, sino que está completamente explicadito en la web para que estén muy pendientes a hacer los cálculos con la fórmula adecuada. Y en los comandos Excel, pues es fácil, miren. Igual, promedio, selecciona su base de datos, Enter. Media, igual, mediana, seleccionan sus bases de datos, Enter. Y en la moda es igual, moda.varios, seleccionan sus datos y Enter. ¿Listo? Ahora, varios de ustedes se están equivocando en las medidas de posición. Ojo, estas que nosotros les enseñamos en la web son un ejercicio completamente diferente al que ustedes tienen. ¿Listo? Para las medidas de posición, yo les dije que hay que hacer una columna acá donde contemos los datos de menor a mayor, llevando desde el 1 hasta, su caso, viene siendo hasta el 500. Para nosotros, es el que les estoy mostrando es de 300, pero ustedes tienen que llegar hasta 500. Entonces decimos que el cuartil 1, para mí es el cuartil 1, pero para ustedes es el cuartil 2. Recuerden,
Entonces el cuartil 1, ¿cómo lo hallamos? En la posición, entonces viene siendo no 300 datos, sino para ustedes viene siendo 500, ¿cierto? 500, para mí es 300, por 1, que es el cuartil 1 que voy allá, dividido en 4, porque los cuartiles se dividen en 4. Y le damos Enter. Y me da que está en la posición 75. Usted rápidamente se va a la posición 75 de su tabla y dice que, bueno, eso equivale a 1. Listo. Ahora, ¿cuál es la función en Excel? Fácil. Igual, cuartil, miren aquí arriba. Igual cuartil, abren paréntesis, seleccionan su base de datos, punto y coma, y el número del cuartil que viene siendo el 1. Y le dan Enter y le tiene que dar exactamente estos dos iguales, o si no, nos queda mal. Para el decil 5, en este caso, para ustedes es el decil 7. Entonces viene dado por en la posición, entonces usted coloca 500 por 7 dividido en 10. ¿Listo? En 10. Porque los deciles se dividen en 10 partes iguales. Me da que el valor es 2. Es la posición 150. Entonces usted se va en su base de datos, como ya los ordenó de menor a mayor, y se va al 150 y le dice que es 2. Usted se devuelve y coloca 2. Y nos tiene que dar lo mismo con la función en Excel. Entonces, igual percentil, sus datos, punto y coma, 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque yo tengo que dividir el 5 en 10, porque son 10 partes iguales. Entonces, 5 dividido en 10, 0,5. Enter. Y correcto, nos dio 2, 2. Ahora nos vamos con el percentil 63, que para nosotros que estamos en esta web es 63, pero para ustedes en el ejercicio es el percentil 62. Hallamos la posición igual como las demás, entonces sería 500 por 62 dividido en 100. ¿Listo? Me dice que está en la posición 189. Rápido se va para la posición 189. Y es 3. Se devuelve, colocamos el número 3 en el valor a pedal, que viene siendo el que hacemos con la fórmula, y nos vamos con el comando en Excel. Entonces, igual percentil, selecciono mis datos, punto y coma, 0,63, porque debo dividir 63 dividido en 100, porque se está dividiendo en 100 partes iguales. Enter, y me da 3. ¿Coincide? Excelente. Luego de ya haber hallado todos estos valores y los cálculos de las medias de tendencia central y de posición, los colocamos acá. ¿Listo? Todos los vamos a llamar, ¿sí ven? Entonces, ¿dónde colocamos el valor máximo? Entonces está en la celda F4, arriba, ¿sí ven? Los llaman rápido a los comandos. Y comienzan a interpretar. La interpretación está en la guía de aprendizaje. No olviden. El único inconveniente que yo he visto en mis foros es acá, y que varios compañeros tutores me han manifestado, es que aquí estaba el cuartil 1 en mi ejemplo y ustedes tienen cuartil 2. Es decir, ustedes colocan acá el 50% y lo que dice su variable. ¿Listo? Ahora, en mi caso, decil 5, no, su caso es decil 7. Entonces, acá, el 70% y con respecto al ejercicio, con sus variables. Percentil 63, no, o para ustedes es percentil 62. Entonces, el 62% y sus variables. ¿Qué es lo que puede interpretar de eso? Ya saben que tienen la interpretación en sus guías de aprendizaje en la plataforma, la que uno siempre descarga para hacer la actividad. Ahora, muchachos,
Como los profes en la web número 2 de esta fase les explicaron las medidas de dispersión, vamos a hallar la varianza. ¿Cuál es el comando de la varianza? Fácil. Igual var, seleccionen sus datos, enter, ya tiene el valor de la varianza. Desviación típica, igual desves.m, abro paréntesis, selecciona sus datos, enter. Coeficiente de variación, este sí no tiene fórmula, porque es una división entre quién y quién. Entre mi desviación típica, que viene siendo el H89, dividido en F76, que viene siendo la media. ¿Listo? La media. Enter. ¿Este valor de qué es? Pues fácil, es este mismo coeficiente de variación, pero en porcentaje. ¿Cómo lo convertimos? Entonces, en una celda al frente, usted coloca igual a su celda, en mi caso es H91, y acá la cambia de general a porcentaje. ¿Listo? Acá. A porcentaje. Y ya tiene el 117,15. Asimetría. Comando. Igual coeficiente punto asimetría, abro paréntesis, selecciono los datos, enter. Kurtosis, comando, igual kurtosis, abro paréntesis, selecciono los datos, enter. Ah, profe, pero yo no sé si es homogénea o heterogénea, pero sí estuvo en la explicación de los profes de la web número 2, en donde les explicaban, es homogénea la simetría cuando pasa esto o esto. Yo les voy a compartir el comando por el chat para que lo hagan y rectifiquen correctamente si es homogénea o heterogénea. Ojo, en mi celda J91, miren, viene siendo este porcentaje que viene siendo el coeficiente de variación. Ténganlo presente, por favor. Ya me voy a ir para el chat, por acá. Voy a ir. La mediana no. Si no les da, a ver, si no les dan con la fórmula que les dimos, ¿cierto? La fórmula como tal, utilicen la fórmula que les da en el Excel. ¿Listo? Con igual, mediana y seleccionen los datos. ¿Listo? Sino que es que no podíamos dejar pasar en alto las fórmulas correctas. Listo. ¿Cómo yo sé cuando la curtosis es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? También les voy a dar ese comando. Cuando tiene una simetría positiva o negativa, también se los voy a compartir. Espérenme, voy a compartirles los tres de una vez acá, todos juntos, para que tengan y lo saquen muy rápidamente ahí en sus Exceles. Listo, ahí se los acabé de compartir a todos. Por favor, guarden muy bien ese comando para que rectifiquen y puedan contestar fácilmente las dos preguntas de abajo. Aunque yo sé que quedó muy bien explicado en la web número 2 el concepto de homogéneo, heterogéneo, cuando es asimétrica positiva, negativa, cómo se concentran los datos, qué pasa. ¿Sí? Entonces, ahí, este es un repaso. Recuerden que es un repaso. Bueno, ahora nos vamos con el ejercicio número 3. Miren, muchachos. Varios tienen inconvenientes con la gráfica. No sé, profe Gustavo, si gusta o lo realizo como quiera. Listo, profe. Hago la gráfica rápidamente para que ellos vean cómo vamos a explicar la parte general que de pronto títulos y demás, pues ya en la web pasada lo explicaron. Entonces, pues voy a compartir entonces pantalla. Ah, ¿la compartes? Bueno, listo. Voy a dejar de compartir.
Listo, para el ejercicio 3. Entonces, les pide a ustedes hacer una gráfica, para este caso de regresión. Y pues explicaban en la web anterior que si estamos hablando de regresión lineal, pues definitivamente tomamos dos variables. Y las variables que tomamos para este caso pues deben ser cuantitativas. ¿Sí? Entonces, las variables que tengo en este caso, pues está edad del cliente y vida útil del producto. Basta con que ustedes seleccionen los datos de la base de datos. Entonces, para todos, pues voy a hacerlo de forma didáctica, no con toda la base de datos. Voy a tomar una cantidad de la base de datos. Ustedes toman toda la base de datos. Después de que seleccionen toda la base de datos, ¿qué deben de hacer ustedes? Les dicen a ustedes que inserte y él les dice a ustedes, hay gráficos de estos tipos, ¿cuál desea? Entonces, para el caso de regresión lineal, vamos acá a donde están los punticos y seleccionamos esa gráfica y la más adecuada pues es la primera de ellas. Listo, entonces él les presenta qué pena, está leyendo los chats. Listo. Él les presenta la gráfica y de esa gráfica pues ya saben ustedes que pueden colocarle títulos a los ejes, pueden colocarle las etiquetas si quieren, barras, leyendas, líneas. Eso ya muy de ustedes, lo que de pronto lo quieran mejorar. No lo voy a hacer acá porque pues ya lo explicaba en la web pasada. Entonces nos paramos acá en la cantidad de datos, ¿sí? Lo seleccionamos y estando acá, pues basta con que ustedes le den una doble clic o clic derecho y le vamos a decir que agregue una línea de tendencia. Cuando le pedimos eso, pues él nos arroja en la parte derecha algunas opciones. Entonces, dentro de esas opciones, pues hay una parte en la cual les dice a ustedes que, permítanme corro acá, ya listo. Hay una parte aquí en la parte inferior que les dice que presente la ecuación del gráfico, que presente el valor de R cuadrado, que señale la intersección. Entonces yo voy a decirle que presente la ecuación del gráfico. Entonces él viene acá y me coloca una ecuación que es la que explicaba la profe Milena en la web pasada, que tiene una variable dependiente, una independiente, tiene una pendiente, tiene un intercepto, ¿sí? Ya más abajo vamos a ver cómo se hace. Y de esto, pues ustedes pueden colocar una línea de tendencia, pueden colocar etiquetas a los datos, pues el título del gráfico debe ser muy diciente con lo que están trabajando ustedes acá. Y pues, como les decía, la idea es que este gráfico ustedes lo realicen y lo mejoren de la mejor forma posible. Ya teniendo esto del gráfico, tienen su línea de tendencia, tienen su ocasión. Si ustedes gustan, si se dan cuenta al lado derecho, pueden colocar el valor de R cuadrado. O sea, las opciones ustedes las tienen todas para que las realicen. No olviden que es que con clic derecho pueden hacer la ecuación del gráfico. Para responder, pues, si la relación entre la variable es positiva o negativa o sin relación. Recuerdo que en la web pasada les mostraban una línea de tendencia. Les decía que si la nube de puntos iba hacia el lado derecho, ¿sí? Esa nube de puntos, para ese caso era positiva. Si la nube de puntos iba para el lado izquierdo, entonces la tendencia era negativa. Entonces, para este caso dice que esa gráfica, la relación entre las dos variables de edad del cliente y la vida útil de los productos no tiene relación, ya que la línea de tendencia pues no tiene ninguna tendencia, digamos, están los puntos muy dispersos. Otra persona de pronto podría ver con la intersección de la ecuación y con la pendiente, pues que sí tiene alguna tendencia positiva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la distribución que ustedes tengan de puntos, pues definitivamente puede uno llegar a concluir si tiene tendencia positiva, negativa o no tiene ningún tipo de tendencia. Para esta gráfica particular que estamos viendo acá, si ustedes se dan cuenta que mientras que un punto en X crece, el segundo punto en Y también va creciendo, en una medida mínima, pero él va creciendo. De tal forma que si yo tuviera una distribución más grande, con una cantidad de puntos más grandes, con los 500 datos, pues
la distribución o el comportamiento cambiaría. Por eso es que tengo acá que con los 500 datos presenta que no tiene ningún tipo de relación. Pero con estos poquitos datos que yo tomé, que fueron 40 o 50, me doy cuenta acá que tiene algún tipo de tendencia. Y esa tendencia para mí y estadísticamente es positiva, porque va aumentando X y va aumentando Y. Lo que pasa es que Y no aumenta en la misma proporción de X, pero sí va aumentando. Entonces, esa sería una tendencia de tipo positivo. Para este caso, esos 40 datos, ¿listo? Listo, el valor de R, entonces el profe Sergio lo va a explicar. Listo, profesor. Listo, bueno, muchachos, adicional a ello, haciendo aquí clic y derecho, perdón, voy acá adentro. Formato, espérenme. Y tomen los puntos, profe, con los punticos. Eso. Ahí sí, perdón. Acá. Agregar tendencia, bueno, aquí lineal, lo que el profe les dijo. Con la línea de tendencia puede tomar el profe, con la línea de tendencia. Es que era para mostrarles aquí el R, el valor del R. El R, listo. Y presentarles la fórmula. Listo. Ahí se puede hacer. Bueno, fíjense, ¿para qué lo hice? Para que corroboren ustedes que todo lo que están haciendo lo hagan completamente bien. Entonces, vamos a ponerle más. Miren, tenemos una ecuación lineal con pendiente negativa, miren, menos 0,02, intercepto positivo y R cuadrado 0,0297. Eso nos tiene que dar acá. Si no nos da, estamos haciendo las cosas mal. Fórmula para encontrar el coeficiente. Igual coeficiente punto R2, abro paréntesis, selecciona su primer variable, miren, para mí es edad del conductor, para ustedes tienen que ser la que seleccionaron sin repetir, punto y coma, seleccionan su segunda variable completa. ¿Listo? Por favor, tienen que mirar qué variable depende de. Bueno, mire aquí, la edad del conductor depende del número de personas heridas o el número de personas heridas depende de la edad del conductor. Eso usted lo debe definir cuando escriba en el foro. Voy a elegir estas dos variables, ¿sí? Porque si hay algunas variables que no se relacionan, que no tienen relación, es por eso, porque quizás no elegimos las variables correctas. Bueno, pero de eso se trata también el ejercicio, de mirar. Y le doy Enter. Me da 0,0297, que es lo mismo que tenemos aquí, correcto. ¿Cómo lo pasamos a porcentaje? Llamamos al E30, Enter, nos paramos sobre la celda y le damos acá porcentaje. Ya. Ese es el porcentaje de confiabilidad del R cuadrado. Ahora nos vamos con el coeficiente de Pearson, que ese es el más importante. ¿Por qué? Porque él es el que me va a decir si tiene correlación o no la tiene. Fórmula para el coeficiente, fácil, igual raíz, pero ¿de quién? De nuestro R cuadrado. Seleccionamos la celda del 0,0297, Enter. Con este valor, que le voy a colocar otro color para que estén mirando todos, voy a mirar aquí en nuestra tabla que les pusimos cómo está, a ver si tiene relación, correlación o no. Entonces, fíjense que me dio 0,17, ¿entre qué intervalo estaría? Miren, acá es cuando es 1 o menos 1.
Acá es cuando está entre el 0,90 y el 1, que es correlación excelente. Correlación aceptable entre el 0,8 y el 90. Correlación regular entre el 0,6 y el 0,8. Correlación mínima del 0,30 al 0,6 y correlación no hay cuando está entre el 0 y el 0,30. A nosotros nos dio 0,17. Es decir, viene estando en el último. Correlación no hay. Entonces escribimos sin correlación. O simplemente escribimos no hay correlación. Correlación. Perdón, escribimos correlación. ¿Listo? Y ya. Y por último, para el valor de predicción. Entonces, este valor de predicción, voy a eliminar esto, es lo siguiente. Tienen que darle valores ustedes a X. Yo voy a decir, pero tengo que mirar mis datos. Miren que mis datos están entre 20 y 5. ¿Y quién depende de quién? Entonces yo voy a decir, le voy a dar un valor de predicción a X. Yo voy a decir 34. ¿Qué pasa en 34? ¿Qué pasa en 2, en 13? ¿Y qué pasa en 50? La predicción en Y, entonces, voy a traerme esta fórmula que es importante, ¿cierto? Que es nuestra ecuación lineal. Por acá la vamos a insertar. ¿Y dónde está la X? Miren, donde está la X, coloco un por, abro paréntesis, cierro paréntesis, borro la X, me devuelvo y en medio del paréntesis coloco el valor dado, el que usted colocó en la tabla. Cada uno tiene valores diferentes y le doy Enter y me da 3,47. Hago exactamente lo mismo. Coloco mi función, donde está la X, la quito, abro paréntesis, selecciono el valor de predicción, cierro, Enter. Abro paréntesis, selecciono otra vez la ecuación lineal, borro la X por, abro paréntesis, selecciono el valor de predicción, cierro, Enter. Entonces, fíjense en que uno dice, ¿quién dependía de quién? En mi ejercicio, ¿quién depende de quién? El número de personas heridas depende de la edad del conductor. Entonces yo digo, si tengo 34, un conductor con 34 años, entonces voy a tener tantos heridos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí no nos piden hallar, digamos que conclusiones como tal, sino solamente colocar la función y cambiarla por el X dado por ustedes. ¿Listo? Vamos a mirar aquí preguntas. El enlace de la grabación se envía, si no esta noche, mañana temprano. Bueno. Las grabaciones, como lo decía nuestra directora, tenemos un canal en YouTube que es Estadística y Probabilidad, UNAT, y ahí están todas las grabaciones de este periodo, del 1601. ¿Listo? De igual manera, la directora Paola siempre les envía las grabaciones al correo interno, al correo de la plataforma. Por favor. Todo es por el correo de la plataforma. Ella les envía siempre la invitación y las grabaciones. Así que por favor revisen esos correos. La variable X sería la variable que depende. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Andrés. La variable X es la que depende de Y. La asistencia ya la enviaron por ahí. Listado, más sin embargo voy a buscarla otra vez por aquí. ¿Cómo tenemos la fórmula? Amy España, ¿cuál fórmula? ¿Me puedes decir? De igual manera pueden revisar esta web. Ya saben que esta era netamente de repaso, ¿sí? Entonces, Sí, profe.
hay algunas preguntas, digamos, de que cómo colocar el título, los ejes. Entonces, ya cada respuesta, pues, que en la web número 2, los profes explicaban cómo hacerlo, pues, para que pronto no ir tan al detalle, ¿listo? Ah, ok, listo, sí, señor. Profe, ya resolví parte de... No, mira, lo que les decía, a ver, aquí quien me dijo lo de lo del los diferentes de la media, mediana y moda. Una cosa es con la fórmula y otra cosa es con los comandos de Excel. ¿Listo? No se afanen si con la fórmula, es decir, hallando con la tabla que mirábamos allá, estábamos en el intervalo modal y todo eso, si les da diferente. Casi siempre la media y la mediana sí nos dan el mismo valor. Donde tenemos inconveniente es en la moda, pero no se afanen, lo van a interpretar con el comando, con la fórmula de Excel. ¿Listo? De Excel, es decir, esta. Acá. Con estas. ¿Listo? Interpretan solamente con estas. La fórmula solamente era para corroborar. ¿Listo? Entonces, los máximos es la mediana. No, la mediana, ahí está bien, de Medellín, del CEAD Medellín que pregunta, ahí está bien. Lo que pasa es que depende de los datos también, ¿no? Porque en algunas sí da perfecto y en otras no. El tutor que colocan ahí en la asistencia es el tutor de cada uno de ustedes. Bueno. Revisa, Ingrid, el grupo en la plataforma, por favor. La plantilla de Excel se les envió en los foros. ¿Listo? En los foros está su plantilla de Excel. Ya la busqué. Contáctate, por favor, con tu tutor por vía Skype para que él te la facilite, por favor. El coeficiente, acá me dicen, el coeficiente de determinación puede ser 0. Sí, señora. De Palmira, Nora. Sí puede ser 0. Significaría que no hay relación. Correo es el institucional, sí, pero se les envía por el correo de la plataforma. ¿Listo? Por el correo de la plataforma. Gina, tienes que escribirle a tu tutor, bien sea por el correo de la plataforma o por Skype. Los porcentajes entonces es el 50%, el 70% y el 62%, Juliana. ¿Listo? Bueno, muchachos, sin embargo, aquí les va a quedar la grabación para que la revisen con calma y hagan su trabajo extremadamente bien para que se logren ganar todos los puntos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, directora Paola. Muchas gracias, profe Gustavo. Que estén muy bien. Feliz Bueno, noche. profe, muchas gracias. Por favor, a los estudiantes que no han diligenciado la asistencia,
Todavía nos falta un número de estudiantes por diligenciar. Les recomendamos diligenciarla. Bueno. Muchas gracias a los profesores conferencistas por este espacio y muchas gracias a todos los estudiantes por participar en este espacio. Bueno, hasta luego.